Buenas tardes. Eh, Estamos elaborando el pequeño documental, un video, y ahorita nos toca la cuestión de trabajo social en el campo urbano. ¿Sí? Es una materia muy interesante, dado de que nosotros como trabajadores sociales eh, tenemos esa capacidad de intervención en diferentes ámbitos. Y ahorita, bueno, pues vamos a hablar precisamente de esta cuestión de trabajo social urbano. Nos solicitaron que se hiciera un documental, un video acerca de nosotros. Vamos a presentarnos como docentes, vamos a hablar de la institución. Mi nombre, soy el profesor Juan Roberto Torres Silva. Soy egresado de la carrera de Trabajo Social a nivel licenciatura por parte de la UNAM. La cursé en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Asimismo, también tengo la licenciatura en Derecho por la facultad, también de la UNAM, y ahí hice un posgrado en Derecho Familiar, una especialización, con varios diplomados. En una de ellas tengo la formación de docente por parte de la UNAM, y la de Violencia Familiar y Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente, bueno, ya estoy jubilado por parte de la UNAM, llevo un año. En este año me jubilé, pero bueno, tengo un despacho jurídico donde hacemos asesorías legales en ámbito penal, laboral, familiar, etc. Asimismo, bueno, estoy acreditado en el Tribunal Superior de Justicia en el ámbito federal y en el Tribunal Administrativo también de Justicia en ámbito federal, donde realizo peritajes en trabajo social. En la UNAM estuve por más de 16 años dando la docencia, tanto en Derecho como en Trabajo Social. También estuve trabajando en la Presidencia de la República y duré 8 años, desde el 81. Después nos fuimos a la CEPA y estuvimos 20 años en Comunicación Social, Oficialía Mayor, y 16 años en la UNAM. Si se dan cuenta, bueno, realmente esto es más de 30 años en el gobierno federal, entonces tenemos que hacer cosas importantes. Para mí es un orgullo, me complace estar ahorita trabajando en el Instituto Mexicano de Psicología, que tuvo la certeza oportuna de realizar este pequeño video. Obviamente, bueno, pues ustedes van a ver que hay muchas deficiencias en la calidad, no somos expertos, no tenemos el equipo, tratamos de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Nos pidieron también que diéramos el encuadre y ahorita se los voy a presentar, para posteriormente ver un pequeño documental que es importante de introductorio en esta materia de trabajo social urbano. Si les solicito a mis alumnos de esta materia que tengan bien a bajar el programa, lo pueden encontrar en la página del instituto, que lo impriman y que lo llevemos en la siguiente clase que nos vemos para poderlo discutir, analizar y bueno, tratar cosas importantes. Hablamos ahí de la familia, de la niñez, hablamos de muchas cosas, por ejemplo, de lo que es el problema de los hogares sustitutos, el trabajo social rural, que también es otro campo que hay que abordarlo. Hablamos también de la cuestión industrial, del médico social, del médico psiquiatra. Como se dan cuenta, bueno, pues todo un campo de accionar del trabajo social en diferentes ramas, y eso nos va a ayudar realmente a entender y comprender un poquito más el trabajo social. Vamos a pasar a ver entonces el encuadre, y como insisto, fue un punto acertado por parte del Instituto Mexicano de Psicología, que se elabora en este pequeño video, pequeño documental. Obviamente, como se los voy a repetir, a lo mejor tenemos deficiencias, no somos expertos en las mentadas TIC, las tecnologías que hoy se están ocupando. Bueno, pues yo por ahí le pediría al instituto que en futuro a los docentes nos dieran un pequeño tallercito para poder tener un poquito más de calidad en esta cuestión de los videos, ¿no? Hacemos nuestro mejor esfuerzo y bueno, ahorita pasamos al encuadre de la materia que es trabajo social urbano. Como se dan cuenta, bueno, aquí tenemos esta presentación. La materia es trabajo social urbano. Yo soy el profesor Juan Rubén Torres Silva.
estamos a sus órdenes. Dentro de la materia, ¿qué es lo que se va a evaluar? Bueno, se va a evaluar lo siguiente. Dentro de la evaluación vamos a tener un examen al final, por fecha por determinar. Vamos a ver cuando terminamos. Y asimismo también vamos a hacer un trabajo final que ustedes van a elegir dentro de su programa académico. Y vamos a tener participación en clase y tareas. Aquí se me pasó a poner tareas, pero van tareas también ahí que eso también se va a evaluar. Así como la asistencia sería el 95% de todas las asistencias a partir de que ya tengamos clases normales. Y algo importante, no se justifican las asistencias salvo por causas de fuerza mayor. Si ustedes se dan cuenta y sumamos todo esto, nos da un 100 que equivale a 10. Entonces el que quiera un 10, bueno, tiene que ser un buen examen, obviamente un buen trabajo de calidad, que tenga participación en clase y que tenga tareas. Las tareas vamos a hacer mapas conceptuales, el cual yo les voy a dar lecturas, y ahora que nos veamos, por ahí tengo varias lecturas ya determinadas, para que ustedes puedan hacer los trabajos de mapas, y vamos a considerarlos dentro del 25% junto con la participación en clase. Entonces, ya determinando todos estos puntajes, ustedes van a sumar 100, que equivale a 10. Como se dan cuenta, bueno, no es cosa del otro mundo, no es una cosa que digan, uy, me va a costar trabajo, no. Si hacemos un buen examen, si hacemos un buen trabajo final, si participamos en clase, entregamos tareas, y lo importante es si asistimos, bueno, pues no creo que tengamos problemas en la cuestión de la calificación, para que ustedes puedan tener acceso a una que sea de buena calidad. El trabajo final, vamos a hacer un protocolo, va a ser un tema individual, va a ser máxima 15 cuartillas por un método de la UNAM. Se va a entregar por fecha a determinar en DVD. Mi correo es roberto60@hotmail.com, ahí lo vamos a ver. Esto del protocolo de la UNAM, el método de la UNAM, les comento, yo tuve la oportunidad de ser director de tesis en varias chicos que se titularon. Asimismo me tocó ser jurado en exámenes profesionales en la UNAM y ser tutor de grupos y de alumnos en lo particular. Entonces, pues conozco toda esta cuestión del método. Hablamos de 16 años dando clases en la UNAM. Aparte, bueno, pues mis tesis que hice para titularme, pues me enseñaron bastante. Entonces, por ahí obviamente no vamos a hacer una tesis, vamos a hacer un pequeño ensayo con varios puntos que son importantes a resaltar, que yo se los voy a dar ahora que ya estemos presentes, para que ustedes se vayan familiarizando con este protocolo. Y si se dan cuenta, bueno, pedimos máximo 15 cuartillas, porque sí, en ocasiones tenemos que estar revisándolos y es un poquito de chamba extra para uno como docente. Asimismo, también, ¿cuál es la dinámica que se va a llevar a cabo en el grupo? Va a ser la siguiente: es una exposición por parte de su servidor. Vamos a exponer, yo voy a exponer las problemáticas, vamos a tratar de analizar, que ustedes participen. Por eso vamos a dar lecturas para que tengamos esa participación. Y bueno, vamos a hacer mesas redondas, vamos a hacer lluvia de ideas, vamos a ver varias dinámicas ahí para que ustedes se vayan familiarizando con esta cuestión de las técnicas que se utilizan en trabajo social. Asimismo, bueno, al final de cuentas, nuestro objetivo es que el alumno identificará los distintos campos de intervención del trabajo social en el medio urbano para definir las distintas funciones que puede cumplir como trabajador social. No nos vayamos con la finta de que hablamos del trabajo social urbano y vamos a hablar de casas y demás. No, el trabajo social, si ustedes checan su temario a futuro, se dan cuenta que hace varias intervenciones en diferentes ámbitos. Por ejemplo, tenemos con los niños, trabajo social escolar, trabajo social rural. Así también tenemos trabajo social industrial, médico, social y psiquiátrico. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes ámbitos de intervención que nosotros poco a poco vamos a ir abordando conforme pase el cuatrimestre. Y bueno, vamos a tener otra vez otros campos de interés, ¿no? Yo creo que la familia, al final de cuentas, viene siendo nuestro campo de accionar dentro de esto, y ustedes deben de estar capacitados en esa intervención.
Entonces por ahí sí los invito a que bajen. Eso sería una de las tareas también, que ustedes bajen el programa para que lo tengamos y lo vayamos desarrollando poco a poco. Ahorita vamos a ver un pequeño documental de esto, no dura mucho, para que ustedes vayan conociendo los efectos, causas de esta materia de trabajo social urbano. ¿Qué culpa tiene el niño? Comprendo que haya políticos corruptos, gobernantes ladrones, empresarios tiranos, pero pregunto yo, ¿qué culpa tiene un niño? Un niño que no sabe qué es ir a la escuela, qué es tener un salón de clase digno, conocer un buen doctor, curarse con dignidad. Los niños, ¿qué culpa tienen? Hoy más de la mitad de los niños que hay en México son así, pobres, lastimados, humillados, abandonados. ¿Qué culpa tienen esos niños de haber nacido en manos que no les importan, o más aún, que son el resultado de un negocio redondo? La pobreza infantil en México es lo doble de la gente de Siria que está sufriendo, nada más imagínense. Comenzamos. México, tristemente, hoy está dividido por lo menos en dos. Uno, el de los ricos, donde las cifras macroeconómicas cuadran perfectamente. Está entre las 11 potencias del mundo. El Fondo Monetario Internacional, en el reporte 2015, lo sitúa con un Producto Interno Bruto por paridad de más de 2 billones de dólares, al nivel de Reino Unido. Tiene petróleo y manufactura de coches, ropa y hasta industria para aviones. Estar aquí solo, sin amigos, sin nada. Pero este es el verdadero rostro del país. Más de la mitad de los niños en México son pobres. 21 millones de adolescentes que no saben qué es un servicio básico como educación o sanidad. Son cifras del Fondo para la Infancia de la ONU, la UNICEF. Porque como los niños nos piden, no sabemos ni qué darles ni tenemos que darles de comer. Lo más dramático es que en México nadie hace algo de verdad para rescatarlos. Los porcentajes desde el 2008 están igual. La UNICEF alerta que la mayoría de estos niños serán pobres para siempre y que los mexicanos lo pagarán con una delincuencia feroz e incontenible. ¿Pero qué hizo que un país de 120 millones de personas, la mitad, sea pobre? Un país donde la risa es la mejor cura ante la ausencia del alimento. Qué cosas tan tristes que tiene la vida, la plata no alcanza ni para la comida. Con la situación que estamos viviendo, llámate un fulano se está enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. Exactamente, la risa del poderoso es el problema. Intelectuales apuntan a que la política neoliberal en México es sinónimo de saqueo, abandono y corrupción, dejando al pobre más pobre. En la lógica neoliberal es más eficiente lo privado que lo público, entre comillas. Es verdaderamente chistoso. ¿Por qué venden empresas si son rentables? Esta es la gran pregunta, ¿no? Así, el 80% de la riqueza de México la maneja solo un 1% de la población. Saqueo patrocinado por los políticos. Enrique Peña Nieto está absolutamente comprometido con la transparencia al 100%. Es corruptamente transparente. La corrupción que él encarna es monstruosa. La casa de Sierra Gorda, 150 y 100 millones de pesos, es un ejemplo brutal. Porque mientras 22 millones de niños se mueren de hambre, el presidente mexicano llega en un coche Maserati, para solo repetir palabras. Yo quiero ampliamente reconocer el acompañamiento al esfuerzo propio que México viene realizando a través de un programa específico que es la Cruzada Nacional contra el Hambre, dedicado
precisamente abatir los niveles de hambre en nuestro país. Pero si no es el partido en el poder, el PRI, ningún partido se salva de la corrupción que ha hundido al país. El presidente anterior, Felipe Calderón, ayudó a endeudar a México con 120.000 millones de dólares para rescatar a los hombres ricos de la banca. Aunque hay documentos, él lo niega. Y si no, entonces el PRD también tiene políticos que se meten dinero en las bolsas, como aquel bejarano captado cuando se llevaba el tesoro en una maleta. Pero ese no es solo el problema, hay otro más. Es siempre que lo que no se publica o no se mete no existe. Por lo tanto, si yo controlo los medios de comunicación y no te doy la voz a ti, evidentemente tú no sabe nadie que existes. Intelectuales apuntan que todas las andanzas del gobierno son maquilladas por los medios de comunicación, que con noticieros y telenovelas alivian o conducen el malestar del pueblo, dejándolo insensible a las cifras reales. Gracias a nuestra investigación de Mariam Saidi y de Eduardo López Jamar por su colaboración para grabarnos el reportaje desde España. Muchas gracias y buenas noches a Edgar Cortés, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia allá en la Ciudad de México, y Alejandro García Noguera, experto en relaciones internacionales en España, allá en Madrid. Gracias a los dos, buenas noches. Alejandro, voy contigo. Más de la mitad de México, más de la mitad de México tiene niños pobres. ¿Quién es el culpable de esto, por favor? Buenas noches. En primer lugar, la culpa de la pobreza evidentemente no se le puede asignar a un mandatario que apenas lleva 3 años en el poder. Estamos hablando de políticas que cuando toman el tema de la pobreza tienen que analizarse en un espacio de tiempo concreto, un espacio de tiempo decente, y no decir que por lo menos en los últimos 3 años, simplemente porque hay unas políticas que todavía no han dado sus resultados, entonces es el culpable el gobierno actual. Creo que la pobreza sobre todo es un tema que tiene que tratarse con respecto a las políticas que se han llevado por los últimos años y cómo estas políticas han tenido o no una reincidencia en su parte efectiva y cuáles son los fallos que han cometido. Pero los políticos no aparecen por generación espontánea, sino tienen cola que les pisen. Tienen un background gigantesco, y antes, por ejemplo, el señor Peña Nieto fue gobernador y antes estuvo en otros puestos, y así todos pertenecen a familias de poder que no lo quieren perder. La réplica a esto, Edgar, por favor. Creo que tenemos un problema de una pobreza que se ha ido acumulando a lo largo de 30 años. Hubo en los años recientes alguna relativa mejora, pero prácticamente yo diría, ¿dónde están los factores de responsabilidad? Uno, en una política económica del actual gobierno y de los anteriores que no ha generado un crecimiento económico que permita tener los recursos suficientes para política que enfrente a la pobreza. Segundo, no tenemos hasta ahora una política integrada de desarrollo social, y esta es parte del debate. Tenemos políticas como el tema de la cruzada contra el hambre que son muy focalizadas, pero que no revierten realmente el problema de la... Y tercero, yo diría, creo que está el gran tema de la corrupción. O sea, muchos de los asuntos que están a la base de los problemas de pobreza que se acentúan hacia la niñez son porque tenemos un problema de corrupción y no tenemos a la fecha un mecanismo, un sistema eficaz que combata la corrupción, tanto la corrupción gubernamental como la corrupción privada. A ver, Alejandro, ya que tocó Edgar el tema de la corrupción, yo te pregunto a ti, si fuera en realidad un sistema lento, económico, o la propuesta económica de varios partidos, ¿por qué entonces en Chile sí avanzan contra la pobreza, aunque lento, pero avanzan mucho más que en México, o en Brasil, o incluso en Uruguay, pero en México no? ¿No será que sea la corrupción? ¿No será el político ladrón, raterazo, porque yo los he visto? Bueno, en este caso específicamente la realidad que enfrenta México es muy distinta a la realidad que enfrentan países como Brasil, países como Chile. Estamos tomando en cuenta que nos enfrentamos a 122 millones de personas, donde la situación, el contexto de seguridad, de impunidad que existe es muy distinto al que puede existir en países como Chile, en países como Brasil, igual que en países como Uruguay, etc. Por lo tanto, a la hora de reconocer que son contextos distintos, hay que ahora tomar en cuenta que la razón por la cual estos países, o en el caso de México, la situación de la pobreza está tan ahincada en una población que son los niños, o sea, es evidentemente importante tomar en cuenta
que a la hora de poder solventar estos problemas no podemos compararlo con otros países y decir como que bueno, si los otros países están tan bien, ¿por qué el caso de México no? Es un caso donde evidentemente la corrupción tiene que tomarse en cuenta y donde es una lucha entre los distintos poderes, que entre las distintas facciones que tienen el control actualmente en México. ¿Pero por qué se llegó ahí, Alejandro? Se llega porque evidentemente la historia política en México tiene muchas incidencias, muchos elementos que tomar en cuenta a la hora de evaluar las cuestiones de seguridad, las cuestiones de narcotráfico, los dominios de los carteles en ciertas zonas donde evidentemente el gobierno todavía no ha accedido a tener control, y todo esto se ve reflejado a la hora de cuando se promueven reformas, cuando se promueven políticas, y evidentemente cuando se trata de ejercer o de ejecutar alguna ley que el gobierno evidentemente tiene que hacer y que ha tenido el respaldo del resto de los partidos, porque evidentemente está fallando a la hora de la ejecución. Es que debe de haber algo, ¿no, Edgar? Porque por lo menos en Brasil a algunos políticos les da pena que los agarren en la movida y renuncian, y en México, bueno, pues siguen ahí y ahí los vemos. Te pregunto lo mismo, Edgar, es que yo he visto muchos de todos los partidos políticos, ahí está René Bejarano, está Calderón, está los del PRI, se encuadran, es impresionante, Edgar. Así es, creo que yo diría que hay varios factores. Creo que un factor es que tenemos en general un sistema de justicia prácticamente en todos los ámbitos en crisis y de manera muy acentuada en su capacidad de investigar temas de corrupción. Porque, y en esto está la historia de que nuestro sistema de justicia en México está diseñado todavía hasta la fecha, porque nuestras fiscalías dependen del Ejecutivo, el Ejecutivo los nombra a nivel nacional, pero también a nivel local, y eso ha generado que tengamos un sistema que se usa con fines políticos, es decir, se usa para beneficiar a los amigos y para aplastar a los enemigos, pero no para regular un ejercicio adecuado de la ley que combata la impunidad. Segundo, no tenemos hasta la fecha un sistema propiamente de investigación de corrupción. Peña Nieto fue una de sus ofertas, finalmente, muy recientemente acaba de mandar la iniciativa al respecto, sigue sin concretar su proceso legislativo y estamos en espera de ese mecanismo, viendo la negociación entre los partidos políticos para que sea finalmente un sistema a modo, pero que no logre realmente combatir el tema de la corrupción y meter a la cárcel. Y tercero, yo diría, creo que en eso también juega mucho el tema de la concentración del poder y de la riqueza. Ya se decía, un muy reducido número de grandes empresarios mexicanos concentran una buena cantidad de la riqueza del país. Y esa concentración también se refleja en el duopolio de los medios de comunicación electrónico y en el monopolio de los medios de comunicación escritos. Y eso también hace que no tengamos entonces mecanismos de periodismo de investigación, de seguimiento de muchos de estos problemas, porque de nueva cuenta, ¿quién administra en buena medida el flujo de información a la sociedad? Los gobernadores, el gobierno federal, con los miles de millones que destinan a publicidad oficial y que se vuelve una forma de corrupción y de control de los medios de comunicación. Si hablas mal de mí, no te doy publicidad, y eso puede significar otro, digamos, de las vertientes de nuestros problemas. Si no los matan, yo también siento, y vele pensando, Edgar, porque te lo voy a preguntar adelante, hay algo de esencia, de sustancia del ser mexicano, porque el caso de Bejarano es para mí muy importante, fue creo que exonerado por los tribunales y es inocente, pero es una cuestión más allá de la legalidad, es una cuestión ética. Yo te pregunto a ti, Alejandro, ¿y no será que sean ineptos, es decir, que no tengan la eficacia, que no tengan la inteligencia? Porque a lo mejor en Alemania los políticos roban, pero son inteligentes y ayudan a parte del pueblo, porque también lo ven como un negocio. Pero aquí, empezando por el presidente Peña Nieto, que le cambia de nombre al presidente de China, pues estamos un poco mal, ¿no? Ya, pues afirmar que las autoridades de un país o que su gente es inepta no creo que sea la forma para poder llevar a cabo un debate, una discusión donde podamos tener una solución. Realmente no creo que sea una cuestión de ineptitud o una cuestión de que si son o no inteligentes. Creo que es una cuestión de la forma como ellos han podido llevar a cabo sus reformas judiciales. En el caso, por ejemplo, de que si fue exonerado o no Bejarano,
si el sistema judicial prevé una situación donde se va a hacer un juicio, donde se va a proceder con unas ciertas normativas y esto da un X resultado, pues y está acorde con la ley, entonces si la gente no está de acuerdo, ya es una situación que excede lo que es el propio sistema judicial y habría que buscar alguna reforma para que eso no vuelva a ocurrir o qué es lo que está sucediendo y analizarse. Ahora, que el presidente haga unas afirmaciones y se equivoque, evidentemente denota que se necesita un poco mayor un poco más de concentración a la hora de algunas declaraciones, pero no significa en ningún momento que sea una persona que no puede liderar un país, o que no significa en ningún momento que por ese pequeño error en decir un nombre equivocado pues no haya llevado a políticas que han sido beneficiosas en cierta parte y que por más que no hayan dado el resultado que se ha querido, sí han terminado ayudando a parte de la población y seguirán ayudando a la parte de la población. Y apenas lo que llevamos, y vuelvo y repito lo que había comentado en un principio, son apenas 3 años de un gobierno donde evidentemente a partir del 2013 se vienen aplicando estas reformas estructurales y que ahora es que están empezando a darse forma, empezando a darle aquellos resultados, pero que no vamos a ver o no vamos a poder analizar en su totalidad hasta que en las próximas décadas podamos ver cuáles han sido los cambios con respecto a los gobiernos anteriores. A ver, Edgar, ya que tocó este tema, la FAO ha reconocido la labor del presidente Peña Nieto en la lucha contra la pobreza en estos 3 años. ¿Qué me dices de esto? Bueno, creo que es muy polémico porque aquí en México han empezado a aparecer varios trabajos de investigación que plantean que este modelo de cruzada contra el hambre tiene otra vez un serio problema de corrupción, que hay una cantidad importante de millones de pesos que no hay seguridad de que realmente hayan planteado o hayan ido a combatir la pobreza. Pero el tema es que estas políticas finalmente nunca van a resolver la pobreza. O sea, son meros paliativos, permiten la subsistencia, porque en el fondo no ha habido un cambio en la política económica que nos permita un mayor desarrollo. En los últimos años, la última década, el promedio de nuestro crecimiento económico está muy apenas por arriba del 1%, y con eso no hay manera de generar mejores condiciones. Un segundo problema es que tenemos muchos años con la figura del salario mínimo, un salario mínimo que se fija de manera oficial y que ha sido una manera de impedir desde hace, o más bien de generar una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Y un tercero, hoy prácticamente la mitad o un poco más de la población, su trabajo está en la economía informal, no en la economía formal. ¿Por qué? Porque no estamos generando trabajos de calidad, y eso está planteándonos, creo que, esta problemática de una gran cantidad hoy de personas que obtienen su ingreso. Y yo diría que con esto también me parece que un problema que tenemos, decía Alejandro, que vamos a ver los resultados dentro de algunos años, cuando ya Peña Nieto no esté, pero eso también es un problema. ¿Cómo llamamos a cuentas a nuestros políticos? El presidente Peña Nieto, durante su campaña, una de sus ofertas es que con las reformas estructurales íbamos a tener un crecimiento entre el 6 y el 7%. Hoy seguimos con un crecimiento apenas que roza el 2%. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo llamamos a cuentas a promesas que se hacen que después no tienen contenido y que muy probablemente no lo van a tener en el mediano y largo plazo? Esta pregunta es para los dos. Primero a Alejandro, pero Edgar también le pones atención. Esto es algo muy popular, Alejandro. Es un refrán muy simbólico para los mexicanos, pero que sin duda refleja muchas cosas. Refleja por lo menos preocupación y para otros sabiduría. El refrán dice así: tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Tu lectura. Bueno, evidentemente la situación que enfrenta México obviamente está relacionada con la frontera que comparte con Estados Unidos. Y tomando en cuenta esto, bueno, todos los problemas que se suscitan entre estos estados fronterizos, los cuales también son relacionados con la violencia, que indudablemente también ha disminuido la violencia en los estados fronterizos, según los propios datos del Instituto Nacional de Estadística de México. Pero aparte de esto, vemos que a pesar de que hay esfuerzos para poder mejorar la situación de pobreza en el país, hay esfuerzos para poder mejorar la situación de hambre, la situación de educación,
sí hay una suerte de tal vez de desesperanza cuando no se ven que esos resultados están dando su efecto al momento. Y lo que hay que entender cuando se habla de la pobreza es que las políticas que pueden aliviar la pobreza en un momento dado, que pueden ser como por ejemplo darle de comer a los niños más pobres o darle una educación, un acceso a unas vías públicas o una sanidad, generalmente no se ve a largo plazo ese efecto en ese momento y no lo van a ver, sino que tienen que ser políticas estructurales que